quiero dar una opinión sobre la consulta que está próxima a suceder el 1 de agosto, en unos cuantos días, menos de media semana. Y hay dos puntos importantes que hay que considerar. El primero es que el padrón electoral mexicano es de 93 millones de mexicanos, de personas. Entonces, hay 93 millones de personas que pueden votar. Y para que esta consulta se pueda vincular a un proceso para los poderes legislativo y ejecutivo federales, tienen que votar al menos el 40% de los que están inscritos. O sea, 40% de los 93 millones. Cosa que veo muy difícil porque pues, va a haber menos casillas instaladas, pues, va a haber menos participación de las personas. No hay una campaña como cuando hacen una campaña para las votaciones para votar a funcionarios, donde hay anuncios todo el tiempo, cada partido pues tiene sus publicaciones, etcétera. Entonces esto, pues supongo que no va a ir el 40%, pero pues sí tenemos que preguntarnos si es un desperdicio o no. Porque digo, primero algo que sí pues tenemos que hablar, o sea, tenemos que estar más conscientes de lo que está pasando. O sea, tenemos que bajarle un poco a la violencia entre los ciudadanos, o sea, de ciudadanos a ciudadanos. Sobre todo las personas que son mayores, ¿no? O sea, si tienes más de 30 años, o a lo mejor más de 25, yo creo que nos debemos de comportar como personas más maduras con los ciudadanos. O sea, yo entiendo si hay un odio contra la autoridad, un odio contra las personas que tienen mucho poder y te quieres descargar con ellos, pero ahorita lo que nos están haciendo los medios y lo que nos están haciendo los partidos y lo que nos están haciendo todos estos factores y todos estos actores que nos influencian, todos los influencers y demás, nos están poniendo todos contra todos. O sea, esta consulta, independientemente de si creas que es ridícula o si creas que están desperdiciando dinero, o si creas que no se va a cumplir o que no van a cumplir el 40% de los ciudadanos necesarios, yo creo que no tienes sí tienes el derecho a opinar lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que no tienes el derecho de insultar a los demás o de ser condescendiente, ¿no? O sea, de tratar a los demás como si fueran menos solamente porque opinan de una forma diferente o opuesta a la tuya. Y todo lo que rodea esta consulta, pues es muy complejo, ¿no? Porque está sumamente, ¿cómo lo podría decir? O sea, digo, además de politizado, porque es obvio, digo, es un tema político, pero mucho gira en torno al presidente. O sea, la figura del presidente, que este es uno de los proyectos con los que llegó al poder. O sea, esta era una de sus propuestas, que era vamos a hacer consultas, vamos a consultar a la gente, vamos a hacerlo de forma formal, porque la verdad, para un país del futuro, o sea, un México del futuro que yo me imagino, sí tiene más pues de estos mecanismos, ¿no? O sea, que le preguntan a los ciudadanos qué es lo que quieren, más allá de solamente votar para poner a un político en la silla, en el poder, y que el político decida todas las cosas. Y yo creo que conforme el país vaya mejorando, pues vamos a tener más de estas oportunidades en las que vamos a poder, pues al menos decir si sí o no a algo, en lugar de dejarle toda la responsabilidad a los funcionarios. Porque también a mí me parece injusto, o no me parece lógico, que quieras que el 40% de los ciudadanos tengan que votar para que tengan legitimidad, por decirlo de alguna manera, o para que sean sometidos a proceso los políticos del pasado, si no vota, o sea, si no vota esta cantidad, porque, o sea, ¿cuántos diputados plurinominales hay? No, o sea, plurinominales son los que no votan, o sea, los que ya van, simplemente por la participación del partido, el partido gane o pierda, ya tiene sus lugares ahí. O sea, ¿cuántas de estas personas no van y no son parte de los congresos y del Senado y votan cosas que tienen un efecto en toda la población, pero son un grupito de personas? Y yo entiendo, o sea, son gente elegida por el pueblo o elegida por el sistema político que representan a los mexicanos, pero sabemos que no es cierto. O sea, representan intereses particulares casi siempre, intereses del dinero y de los grandes capitales y demás y de las empresas, y no de los mexicanos. Entonces, que se pongan así de estrictos para que quieran que el 40% del padrón vote algo para que tenga un efecto, pues no me cuadra, ¿no? O sea, se me hace injusto, pero esas son las reglas, ¿no? Y tenemos que cumplirlas en este momento. Si queremos reglas diferentes, pues tenemos que votarlas. Ahora, otro argumento que la gente está utilizando para pelearse es que se les hace un trabalenguas esta pregunta. Y sí está medio raro, o sea, digo, es una pregunta larguísima de un párrafo, pero en verdad, pues ya sabemos cómo son los abogados y cómo es el derecho, o sea, es algo complicado. Muchas cosas están abiertas a interpretación, entonces tienes que ser pues lo más preciso que puedas, lo más claro que se pueda. Entonces, esta pregunta, digo, francamente a mí no se me hace tan ambigua, ni es un trabalenguas. O sea, miren, vamos a ver lo que dice. O sea, primero pregunta, ¿estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no? Entonces,
sí o no lo siguiente, que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal. O sea, ¿estás de acuerdo en que se lleven acciones necesarias siguiendo la ley para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? Entonces, ¿estás de acuerdo en que se tomen acciones dentro del marco legal para empezar un proceso para aclarar las decisiones que tomaron los actores políticos de México, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, ¿no? Básicamente te están preguntando, oye, ¿estás de acuerdo en que comencemos un proceso para intentar aclarar muchas de las decisiones que tomaron las figuras más importantes de la política en los sexenios anteriores? Y ya, o sea, no, yo no veo que es gran trabalenguas. Además, todos sabemos que a final de cuentas, a como se resume es, ¿estás de acuerdo en que se trate de juzgar a los expresidentes por las cosas que hicieron? Y yo creo que hay gente que dice que es una pérdida de tiempo porque es obvio que todo el mundo va a votar que sí. Y yo creo que sí, o sea, cualquier persona, o sea, si le quitas las emociones, si le quitas el odio que hay contra el presidente o contra el partido del presidente, contra Morena, pues prácticamente el 100% de los mexicanos que les importa el país, pues claro que quieren que se aclare, o sea, debería de aclarar. Hace poco platicaba con un amigo de esto y él me decía, digo, yo creo que tiene razón, que deberíamos de estar pidiendo que se aclaren todos los problemas, o sea, que se aclaren todos los actos de corrupción, que se aclaren dónde están todos los desaparecidos, todos los asesinados, todo. Yo sé que no hay recursos para hacerlo, pero es lo que deberíamos de apuntar, o sea, de lo que deberíamos de querer que suceda en nuestro país, porque ¿cómo es posible que termine un sexenio, el presidente se convierte solamente en un expresidente, se va del país y luego le dan trabajo en Harvard o le dan trabajo en alguna universidad a que dé clases, o se va a un país como Irlanda y ahora resulta que son empresarios petroleros impresionantes y demás, ¿no? Entonces no hay consecuencias por lo que hicieron. Y aquí pues nos están preguntando, oye, ¿debería de haber consecuencias o no? Porque yo creo que sí debería de haber, porque los expresidentes en los últimos... Bueno, yo tengo 33 años, no me acuerdo de los sexenios. O sea, me acuerdo, cuando era niño estaba Carlos Salinas de Gortari, y luego siguió Ernesto Zedillo, después siguió Vicente Fox, después siguió Calderón, y después siguió Enrique Peña Nieto, y ahora está Andrés Manuel López Obrador. Pero en esos sexenios, o sea, desde Carlos Salinas, todos los presidentes se han visto envueltos en polémicas pues súper graves, o sea, acusaciones graves de cosas que le afectan a todo el país, y que después ellos salen y ya, y luego todavía siguen siendo actores políticos que tienen influencia después de todo lo que hicieron, y a mí no me parece, o sea, siento que hay algunos políticos que ya no merecen ni siquiera tener voz después de lo que hicieron. O sea, ya fuiste presidente, ya tuviste una oportunidad, pues salte, o sea, tienes que dejar que el país siga, en lugar de que sigan ahí haciendo ruido, siguiendo utilizando su poder. Entonces, y pues volviendo al tema de que nos estamos peleando, yo creo que la gente que sí cree que esta consulta, o sea, sí tienen esperanza, que puede haber justicia a través de este tipo de votos, pues yo creo que pues deben de ir a votar. Y los que no estén de acuerdo, pues deben de dejar a esa gente que decidan. O sea, cada quien debe decidir. Y yo creo que la política, o sea, es algo muy complicado, porque a veces creo que sí debes de ser abierto sobre tus opiniones, sobre tus posturas, sobre tus ideologías, pero a veces creo que es contraproducente, porque a veces si tú dices que crees una cosa u otra, muchísimas personas ya te quieren encasillar con una etiqueta y te quieren decir comunista o socialista o capitalista o libertario o etiquetas más graves, ¿no? Como son los insultos, decir que eres un tonto o que eres un discapacitado o que no sabes nada, que eres un ignorante. Y francamente, la mayoría somos súper ignorantes, no tenemos ni idea de los arreglos que se dan entre los poderes, entre los grandes poderes y grandes capitales del país. O sea, no sabemos qué se negocia a puerta cerrada y quiénes tienen alianzas con quiénes tienen alianzas con cuáles empresas de los medios, quiénes tienen alianzas con las redes sociales. O sea, es sumamente complicado. Entonces, tenemos que dejar de echarle más fuego a la polémica o al caos. Dejar de echarle más fuegos al caos que hay entre los civiles, porque si nos seguimos peleando por cada cosa, pues no vamos a llegar a nada. Y también la gente que no cree en el presidente, que no cree en esta consulta, pues también los que sí creen deben de respetar. Si alguien no quiere ir, pues tenemos que respetar. Y yo sé que las dos posturas van a decir, oye, es que lo que diga el otro, pues nos afecta a todos. O sea, si votamos que no, entonces estamos dándole legitimidad a la corrupción porque no vamos a hacer nada. Y otros podrían decir, oye, es que si votamos que sí, le damos legitimidad a una consulta que no tiene punto, que además está costando 500 millones de pesos. Y ahí en lo del precio, ese argumento también
pues también tiene dos posturas, ¿no? Porque por un lado, ¿cuántos se han robado los expresidentes? ¿Cuánto se roba cada gobernador? ¿Cuánto se roba un alcalde? Y lo vemos todos los días. O sea, esa es la realidad en México. Entonces, que hagan un mecanismo, o sea, que le inviertan en un mecanismo que le dé más poder a la voz del mexicano, aunque sea por decir sí o no a algo, yo creo que va por un camino correcto. A lo mejor no estoy muy de acuerdo en cómo se hizo, ni en la forma de la pregunta, y que a lo mejor va a ser imposible que vaya el 40% del electorado cuando no se han puesto las mismas casillas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí tenemos que pedir más de este tipo de mecanismos para decidir. Porque no es posible que sigamos con pues con esta dinámica que yo creo que ya está vieja, o sea, ya no sirve, de solamente elegir a un humano y que este humano decida casi todo. Y nosotros no, porque yo creo que a lo que debemos de apuntar es que los ciudadanos voten por los proyectos. O sea, yo creo que la forma ideal, o sea, el México del futuro que yo me imagino, y los países del futuro en general, ¿no? Es donde los ciudadanos digan, mira, queremos votar por este proyecto. Y sea quien sea el presidente que llegue, o sea quien sea el funcionario que llegue a la silla del poder, tiene que hacer los proyectos que nosotros decidimos, no que él elija qué proyectos. Y yo creo que, pues por eso yo creo que sí es bueno esto de la consulta, a pesar de todas las críticas y todas las cosas malas. Y también, o sea, una forma también de analizar qué sientes de verdad con cualquier acción política pues de un político, digo, válgame la redundancia, es que te imagines lo mismo que está haciendo el político, pero si lo hiciera el político que más odias, y luego que te lo imagines con el político que más quieres o en el que más confías, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta consulta, ¿cómo te sentirías si la estuviera haciendo Peña Nieto? Digo, yo creo que nadie quiere a Peña Nieto, pero ¿cómo te sentirías si Peña Nieto estuviera promoviendo pues esta herramienta? O que lo hiciera Calderón, o que lo hiciera Carlos Salinas, o que lo hiciera Cedillo, o que lo hiciera Fox. O sea, ¿cómo te sentirías? Si te sientes muy diferente a cómo te sientes al verlo por Andrés Manuel, que está ahorita en el poder, entonces tus emociones te están engañando y las emociones te están distorsionando lo que de verdad piensas sobre esto. Aunque claro, digo, es sumamente difícil decir que te gusta alguno de los presidentes pasados. A lo mejor odias a todos, hasta al actual. Entonces es muy difícil evaluar este tipo de cosas. Pero es muy importante. Digo, y esa es la opinión que yo tenía sobre la consulta. Si están de acuerdo, pues vayan a votar. Y si no están de acuerdo, pues no vayan. Pero trátense bien entre ciudadanos. Y si estás joven, porque pues digo, yo entiendo, o sea, yo también fui joven y pues estás lleno de emociones y lleno de pasiones, pues está bien, o sea, síguete expresando y todo, pero nada más trata de no insultar a los demás. No seas condescendiente porque no vas a convencer a nadie. Solamente se van a empeorar las cosas. Y a como vamos, o sea, se nota que vamos directo a la violencia con los civiles entre civiles. Y los poderosos se han de estar riendo de nosotros, que nos tienen distraídos con cada tontería. Pero bueno, eso era todo para esta opinión.